mostrar cómo usar la reestructuración cognitiva sin caer en la rigidez técnica y sin que parezca que estás leyendo un protocolo. Javi, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Ya ansioso por empezar con este tema del día de hoy. Cómo llevar todos los principios de la psicología al sentido común, a la vida cotidiana. Porque al final no estás enfrente de un colega o no estás enfrente de un profesor, no estás con tus compañeros, sino estás con un paciente que probablemente no sabe a qué te refieres. Porque es que la técnica de reestructuración puede sonar o puede parecer forzada. Una de las opciones podría ser que la estamos aplicando demasiado pronto o que no hay una validación emocional previa. Tal vez lo estamos enunciando como si fuera una verdad absoluta y no como una exploración conjunta. Eh, O que estemos utilizando un lenguaje muy técnico o rebuscado. ¿Cómo podemos hacer, Javi, que esta técnica suene natural, fluya y realmente sea una estrategia? Tienes razón, pero paso número uno. Pues ya suscríbete a nuestro curso para que entiendas cuáles son los ejes del ser humano y a partir de eso puedas tener el colmillo clínico. Dejémonos del ojo clínico, el colmillo clínico para saber cuándo aplicar una técnica u otra. ¿Alguna vez has estado desvelado, sin comer, o que nada más estás sobrepensando las cosas y escuchas bla, 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 bla? Hay muchos pacientes que llegan así a tu consulta por primera vez, inclusive llegan muy nerviosos. Y el error sistemático que yo veo es de querer ser cognitivo desde el principio. Eso ya es un error. ¿Por qué te hablo de cognitivo desde el principio? Porque la reestructuración cognitiva es de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuántos terapeutas conocemos tú y yo que les encanta, ¿no? La reestructuración cognitiva y la quieren hacer en la primera sesión y parecen terapeutas confrontativos de otras áreas de la clínica que no vamos a nombrar aquí para no aludir a nadie? Son confrontativos, de esos que te dicen, no, es que tú debes de reflexionar lo que estás diciendo. Digo, el paciente viene por un respiro, ¿verdad? Viene sin dormir, viene sin comer, viene rumiativo. ¿Estás segura y seguro que te va a hacer caso en esa primera sesión para reestructurarle cognitivamente? Hay estrategias mucho más persuasivas, indirectas, de reestructuración cognitiva y es hacia donde vamos el día de hoy. Pero si tomas nuestro curso, te enterarás cómo empezar. ¿Sí o no? ¿Cierto o no? A jerarquizar los ejes del ser humano y a dejar de reestructurar cognitivamente desde el principio, porque suena forzado. ¿Sabes por qué lo hacen muchos? Porque lo traen ahí, parece que les gustó mucho su clase de reestructuración cognitiva o el diplomado que tomaron y lo quieren aplicar desde la primera. Gran error. El paciente ni te pela, el paciente lo que quiere es sentirse bien. ¿Qué hago aquí? Mejor voy con alguien que me deje ciertas actividades. Pero ahorita yo no quiero reestructurar nada, diría su subconsciente. Pero va por ahí el tema, Monse. Ujú. Claro, al inicio el paciente siempre viene con cierta resistencia, pero la necesidad de ser escuchado. Eh, Entonces, esta puede ser una de las primeras claves para que se sienta algo natural, que tengas esta escucha activa, que hables el lenguaje del paciente y no el tuyo, que traduzcas esta distorsión que tiene el paciente al tono y vocabulario que él está utilizando para que entonces tú puedas hacer esa intervención. Y lo que mencionabas, siendo nuevos, muchas veces estamos con la cabeza tan inmersa en el protocolo que por eso sale esa rigidez o como si estuvieras leyendo tu manual. eh, Esto yo lo aprendí mucho a medicina, ¿eh? Nada más un pequeño paréntesis. Eh, no puedes llegar como psicólogo ya egresado, que tomaste tus diplomados cognitivos o emocionales o fisiológicos o conductuales y que te cases con uno y le digas
No, pues yo no te puedo atender porque yo soy cognitivo. Y yo te quería reestructurar desde el principio, pero pues no, o sea, como que no. Nada más quiero los pacientes que se puedan reestructurar. Eso es forzarlo. Cuando entiendes el panorama del ser humano y lo que es urgente e importante, que lo vemos siempre en todos los cursos que doy, lo vemos, lo de urgente e importante, ahí te darás cuenta también de que hay cosas que son urgentes y no precisamente es la reestructuración cognitiva como la conoces. Ahora, haciendo el ápice a esto y un segundo paréntesis, la reestructuración cognitiva puede estar en un gold estándar. Quiere decir que tú conoces las distorsiones cognitivas que ya tenemos de manera general, que los seres humanos aprendimos desde que somos muy pequeños. ¿Cuáles son esas distorsiones cognitivas? Conócelas, investígalas. ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas de base que hay? Con eso no lo forzas, porque tú las vas a estar detectando. Paso número uno, detectarlas y luego utilizarlas a tu favor. El ejemplo más claro que podemos llegar a tener de una reestructuración cognitiva es hacer una serie de preguntas que tengan que ver con cómo se siente el paciente, cuánto tiempo lo siente, es decir, con qué intensidad, con qué duración, cuántas veces a la semana, porque ahí estamos atacando una primer distorsión cognitiva que se llama generalización. Y no lo forzas en la primera sesión porque tu paciente te va a decir, los 7 días de la semana estás enojado, le vas a preguntar y te va a decir, no, son dos. ¿En qué intensidad los calificas? En tal. ¿Cuánto te dura? Tanto. Y a través de ese mapa clínico que nosotros conocemos muy bien, el equipo de Micognitium y todos los que han participado en nuestros cursos lo conocen muy bien, puedes empezar a reestructurar desde ahí y no está forzado. O sea, el paciente dice, ay, creo que sí es cierto, no eran los 7 días de la semana, no eran las 24 horas del día y tampoco era la intensidad tan alta. Creo que ha de haber algo ahí en mi percepción. ¿A quién me parezco de mi casa? Y ya empiezan a hacer su reflexión, su reestructuración cognitiva a través de la reflexión, que como te digo, no es un procedimiento, ni apliqué diálogo socrático, ni debate chistoso, ni psicoeducación, ni sensibilización. Solamente le hice unas preguntas. Así es, para que no suene tan forzado. Esa es una excelente sugerencia porque te sales de lo mecánico, el punto es no sonar mecánico, no verse mecánico, y esta reflexión que tú propones te permite que incluso esta conversación fluya, no nada más entre tú y el paciente, sino en el paciente, en el mismo paciente cuando está haciendo este análisis y rompiendo esta parte tan general con la que ve sus acciones y los resultados. Sí, Y justamente no estamos ahí únicamente para corregir los pensamientos como si fuéramos, no sé, el corrector ortográfico, ¿verdad? Estamos ahí para que se logre esta escucha y puedas crear esta estrategia del cambio con el que se observa y con el que ejecuta, ¿cierto, Jap? totalmente. Ya dijimos, el paso número uno es revisar si tu paciente no tiene un daño orgánico. ¿Qué es un daño orgánico? Pues la cetosis, cuando no has desayunado y no has dormido también, de que tienes insomnio y estás así como de lo que te preguntan. Ajá, ese es el paso número uno. Ya que sabes que está en tiempo y forma y está consciente, orientado en espacio y tiempo, ¿qué haces? Empiezas con una serie de preguntas que ya son de cajón, que no son nada forzadas y que tienen que ver con su motivo de consulta. Estas habilidades terapéuticas, cualquiera las puede buscar con inteligencia artificial. ¿Cuáles son las habilidades terapéuticas de un terapeuta cognitivo-conductual? Se llama síntesis, análisis y reflejo. Ten mucho cuidado en no arremedar al paciente, sino nada más decirle, ah, ok, entonces te has sentido de esta manera, como completar a veces algunas frases. Eso se llama reflejo. Estás haciendo una síntesis de lo que están hablando ellos
y al final se sienten escuchados. No hay mejor reestructuración cognitiva que la que no es forzada. Es el tema del día de hoy. Excelente. Y por último, hacer hincapié nuevamente en no utilices el lenguaje técnico, utilice el lenguaje del paciente. Traduce esa distorsión al tono y vocabulario del paciente. Sí, Por ejemplo, si el paciente dice, ya, me rindo, no puedo más con esto, siempre me va mal, tú no le vas a responder, estás filtrando negativamente. Más bien, abres este diálogo diciendo, ¿qué parte de ti cree que esto de rendirse está mal? sí. Y ahí, Entonces, cuida mucho el querer verte profesional, querer impactar o crear esta confianza con lenguaje complicado para tu paciente, para que puedas romper esta rigidez cuando intentes utilizar la técnica de reestructuración, que como bien mencionaste, no es para las primeras sesiones, es para cuando ya tienes el camino listo, preparado para empezar a sembrar nuevas ideas o este análisis en el paciente. claro, se queda muy corto la reestructuración cognitiva de Beck para todo lo que existe en el mundo de la reestructuración cognitiva. Y nosotros lo tenemos en lo que enseñamos. ¿A poco no hay psicoeducación, retroalimentación visual, realidad aumentada, realidad virtual? Existe el diálogo socrático, claro, pero hay otras infinidades de técnicas dentro de la TCC que te pueden ayudar a esa reestructuración cognitiva desde el diagnóstico, desde el diagnóstico. Vaya, son palabras mayores esto y por eso es que los TCC podemos ofrecer tratamientos breves porque vamos al punto del aquí y el ahora, pero siempre utilizando nuestra perseverancia. Somos ahí como cazadores, ¿verdad? Estamos así, nada más como ojeando el síntoma del paciente, lo agarras y tú dices, de aquí soy. Este es el síntoma del paciente, vamos a ayudarle en esto. Ya le ayudaste en las primeras sesiones, ya le diste su buena dotación de reestructuración. Vamos a llamarla de reestructuración, de pensamiento. Ya lo tienes, puedes explorar en lo profundo con técnicas de tercera generación, de primera, segunda y tercera generación. Siguen vigentes. Y queremos ser ese frente de acción en contra de la infodemia, ¿verdad? De gente que ni siquiera estudió nuestra carrera, que no hace investigación y que está sentado detrás nada más de un tecladón juzgando lo que hacen los demás. Pues nosotros venimos a presentarlo con ética, con rigor metodológico, basado en evidencia, con investigación y también con mucho amor, porque le tenemos mucho cariño y respeto a las personas que hacen las cosas de la manera en que nosotros también las predicamos. Pues eso fue todo, Monse. Nos despedimos de nuestra audiencia. Los queremos mucho. Cuídense. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego, Monse. Hasta el siguiente video. Bye.